Esto que tengo aquí es la primera novela de Elisa Díaz Castelo, escritora mexicana, que es sobre todo reconocida como poeta. Ha ganado varios premios por sus versos, por sus poemas, también como ensayista, y ahora publicó muy recientemente Malacría con la editorial Sexto Piso. Es una novela bellísima, escrita con una sensibilidad tan sutil, pero al mismo tiempo tan certera. Yo no podía avanzar demasiado porque me la pasaba subrayando frases, pequeños aforismos, pequeñas reflexiones que movían algo, como solo lo mueve la poesía. Y pues no es raro porque Elisa es una gran poeta, es una poeta que mira la realidad como si la mirara con un microscopio. Es algo que le interesa también mucho de la ciencia. Para ella, tanto la ciencia como la poesía tienen la virtud de poder acercarse a una distancia muy corta de las cosas y decirnos algo, algo sobre las cosas, sobre la vida, sobre la realidad que nos circunda, y eso se nota en esta novela. Malacría es una novela intergeneracional. Nos cuenta la historia de 3 mujeres, de L, de Perla y de Cecilia, principalmente. Hay varios otros personajes en la novela, pero estos son, digamos, los 3 más importantes, los 3 personajes centrales, y son hija, madre y abuela. Él es la voz que nos lleva a través de toda la novela, es la voz que nos conduce principalmente, y es la voz que nos guía también en este viaje, porque esta es una especie de road novel, como una novela de viaje, porque hay una búsqueda. En algún momento, no les voy a dar demasiados detalles sobre por qué, pero en algún momento Perla, la madre, huye, se va, desaparece, no da demasiadas explicaciones, y L se pone a buscarla con la ayuda de Jenny, que es la novia de Perla, la novia de su madre. Y la cuestión es que cuando L emprende este viaje para buscar a su madre, pues encuentra también otra cosa un poco más dolorosa que tiene que ver con el pasado de su propia familia. Entonces es como decía Elisa Díaz Castelo en la entrevista que sostuvimos, es una búsqueda en 2 direcciones. Por un lado, va hacia un sitio en busca de su madre, y por el otro va en reversa para indagar, para desentrañar su propio pasado. No es una novela que avance de manera vertiginosa, a pesar de que es un viaje y de que tienen que atravesar, digamos, varios obstáculos en el camino. No es una novela de aventuras, no se siente ese ritmo de una novela de aventuras, y sobre todo es una novela que indaga en la forma, porque ya verán cómo, y de esto hablamos también en la conversación, Elisa experimenta con los recursos que tiene. De pronto se van a encontrar unas cosas enmarcadas en recuadros que pareciera que cortan un poco la trama, el curso de la trama, digamos, la narración más convencional, pero nos dicen algo, son como pequeñas estampas, pueden ser a veces recuerdos, pueden ser a veces anotaciones, como a manera de una bitácora, a veces son apuntes del cuaderno de la abuela, de Cecilia, que esto no se los había dicho, pero ella está perdiendo la memoria, está atravesando un proceso de demencia progresiva, tiene ataques de epilepsia. Se indaga mucho también en cómo se siente la enfermedad en el cuerpo. La enfermedad es súper importante para la obra de Elisa Díaz Castelo, las sensaciones del cuerpo. Yo debo admitir que al principio no entendía muy bien cómo se acomodaban estas piezas dentro de la novela, qué nos estaban queriendo comunicar. Sin embargo, yo siempre digo que casi con todos los libros hay que hacer como cuando uno anda en bicicleta, hay que seguir pedaleando hasta encontrar el ritmo, hasta encontrar el equilibrio, y después se va a volver un acto casi automático. Lo mismo sucede con los libros. Uno tiene que seguir avanzando y de pronto entiende las reglas que nos está proponiendo el libro. Eso sucede con Malacría. No nada más es el único elemento de forma que tiene esta novela. Creo que es un poco lo que les quiero platicar para que les dé curiosidad esta entrevista, esta conversación que vamos a tener. Por cierto, quiero agradecer al Centro Cultural Elena Garro, allá en Coyoacán, que nos abrió sus puertas para tener esta conversación. Es un lugar bellísimo, un lugar muy agradable para platicar, para ir y sobre todo para buscar nuevas lecturas. Déjenme un comentario, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos seguimos leyendo y escuchando por acá. Elisa Díaz Castelo, muchas gracias por platicar conmigo estos minutos. Voy a empezar un poquito por la tangente, porque bueno, estamos en el Centro Cultural Elena Garro. Ajá. Quiero preguntarte si Elena Garro, su figura, su
su obra, sintoniza con la tuya, te dice algo, te ha alimentado de algún modo. Sí, justo en camino hacia acá venía pensando, porque yo pensaba que era en la Rosario Castellanos la entrevista, me confundí y yo, bueno, me gusta mucho Rosario Castellanos porque además pues ella también era poeta y narradora, iba yo pensando en eso y luego me resultó que era en Elena Garro. Entonces también Elena Garro me fascina, especialmente la Semana de Colores. A mí me parece una maravilla absoluta. Me vuela la cabeza cómo ella describe o es capaz de habitar esa lógica peculiar de la infancia. Y sí diría que claro que ha alimentado mi escritura sin duda alguna. Con esta que es tu primera novela, completas una especie de cofre de arca, donde ya tienes a la poesía, por supuesto, donde tienes al ensayo que has practicado, al cuento, ¿no? Y ahora una narrativa más larga. Sí. ¿Significa eso algo para ti, tener como, digamos, este cuadro completo? Pues no es algo que quizá buscaba de forma consciente, pero yo desde muy chica he sido una lectora muy asidua de la forma de la novela. De adolescente leía obsesivamente novelas porque me parecía que era una forma muy envolvente y te permitía habitar mundos paralelos al propio, ¿no? Y uno siempre quiere escapar de su propia vida en la adolescencia y quizá más allá, ¿no? Entonces yo leía muchas novelas y un par de veces quise escribir una novela y luego desistí. Hasta que por fin logré terminar esta. La forma de la novela, a pesar de que leo mucha novela, me parece sumamente difícil de concebir y muy rigurosa, muy demanda mucho, ¿no? En cambio, la forma más contenida del poema me parece más asequible para cómo pienso, es más afín a mi forma de pensar. No me propuse escribir todos los géneros, más bien creo que me gusta concebir la literatura más allá de los géneros, ¿no? Pienso que los géneros como tal no existen como formas puras, ¿no? Realmente son artificios que hemos ido creando y solidificando a lo largo de muchos siglos. Y creo que un texto puede participar de muchos géneros a la vez, ¿no? Me gustan mucho los textos híbridos, las búsquedas híbridas literarias. Por eso soy muy fanática de Anne Carson, por ejemplo, ¿no? Que puede tener una novela en verso o un ensayo con un collage que a la vez es un requiem por el hermano muerto, ¿no? Me interesa mucho eso, la literatura como una búsqueda muy porosa, ¿no? Que puede ir hacia lo poético, hacia la imagen en un momento, hacia el ritmo en otro, hacia la historia. Y pues en mi poesía también he integrado siempre algunos elementos narrativos, ¿no? Pero creo que tiene sentido que ahora en la narrativa pues también meto un montón de elementos de poesía. De hecho, a veces digo que es un poco un pretexto para meter poemas de contrabando, ¿no? Esta novela, porque hay varios elementos poéticos. Justo hacia allá quería ir porque, claro, me imagino que como poeta, que es el género que más practicas, ¿no? La poesía, pues debe estar influida tu manera de escribir casi de manera natural o sí. Es inevitable. Algo que yo encontré mucho en esta novela es la imagen. Hay muchas imágenes poéticas. Sí. Muchas metáforas que a mí me da que cuando en un poema, a mí me gusta mucho cuando un poema logra una metáfora que no suena una construcción, sino es una cosa que estaba ahí. Sí. La metáfora te permite decir algo. Sí, claro, notar. Y estado, ¿no? Notarlo. Sí. ¿De qué manera funciona eso en esta novela? Pues no fue algo intencional. Más bien creo que es la forma en la que funciona mi pensamiento, ¿no? Pienso mucho a partir de la imagen. Y recuerdo cuando estaba tallereando a una primera versión, una compañera me dijo, usaste 93 veces la palabra ¿cómo? Porque por la analogía, ¿no? Y dije, no puede ser, ¿no? Es excesivo. Pero sí, tiendo a utilizar muchas imágenes. Ya luego, obviamente, pues minimicé un poco ese recurso, pero sin duda, pues sí está muy aliado a la imagen y a mirar el mundo de una forma muy detallada, ¿no? Algo que me gusta mucho de la poesía y que también me interesa de la ciencia es cómo mira el mundo bajo microscopio, ¿no? Como muy de cerca y nota detalles minúsculos del comportamiento de la naturaleza o de las cosas a nuestro alrededor. Y creo que eso es algo que trasladé también a la narrativa y que miro también muy cercanamente las cosas. Por eso recurro tanto a la analogía o a la metáfora.
la muerte, la enfermedad y el cuerpo son cosas que están aquí en esta novela, pero son temas que también pueblan tu literatura, tu bibliografía en general. ¿Qué te interesa explorar ahí? Sí, sin duda el cuerpo es un eje al cual vuelvo, en torno al cual gira lo que escribo. Me interesa mucho pensar en la literatura, bueno, y en la escritura como un acto del cuerpo, ¿no? A veces, especialmente con la poesía, concebimos que la poesía es este ejercicio intelectual que sucede más allá de lo corpóreo o como flotando en una especie de intelecto que no habita el mundo. Y a mí me gusta pensar que lo poético está necesariamente atravesado por el cuerpo porque es un fenómeno del cuerpo. Y por eso la poesía se enfoca tanto en el costado rítmico, que finalmente la musicalidad del lenguaje pues es la contraparte física del lenguaje. Entonces, sí, me interesa mucho pensar en la relación entre cuerpo y palabra. Pero también, como dices, enfermedad, muerte, y en pues la enfermedad es también un tema al que he vuelto obsesivamente en lo que he escrito, también porque la enfermedad es una de las formas en las que habitamos el cuerpo, en las que aprendemos a habitar el cuerpo. Y me interesaba pensar en cómo el dolor es la manera en la que notamos que tenemos un cuerpo, ¿no? Recuerdo las primeras veces que fui consciente de tener un cuerpo siendo niña, no fue por otra cosa que el dolor, ¿no? Y eso me parece muy significativo. Y también es algo que quise explorar en esta novela, ¿no? Hay un momento en el que él es una adolescente, la protagonista, y está como fajando con un muchacho, pero en lugar de pensar o poderse concentrar en eso, está recordando a su abuela agonizante, ¿no? Y cómo la relación con la enfermedad de la abuela y su dolor determina la relación de él con su propio cuerpo y con su placer. De hecho, hay un momento en el que él le dice que el primer cuerpo que ve desnudo es el de su abuela. Sí. Y cómo eso determina después sus relaciones, porque claro, ese primer momento de contacto porque no lo ve como con erotismo, sin embargo, sí es un contacto con el cuerpo de otro ser. Sí. En su momento más vulnerable, pero es un momento de cuidados. Sí. Y luego lo contrapones con este ejemplo de un acto mucho más violento, quizás como es un acto sexual o un acto presexual, digamos. Y ahí hay una tensión muy interesante. Sí, creo que esa tensión entre el dolor y el gozo, ¿no? Que siempre determina la manera en cómo habitamos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, aprender a habitar el cuerpo desde el gozo quizá es una tarea para toda la vida. Y luego en esta novela hay muchas ausencias o ausencias de muchas formas, ¿no? Hay una ausencia de relación de pareja de L que recorre toda la novela. Está quizá la más grande, que es la ausencia de su madre. Y yo pensaba en lo difícil que debe ser construir algo a partir de lo que no está, ¿no? A partir de los vacíos. Sí. ¿Cómo veró ese asunto? Bueno, sí fue un reto, ¿no? Porque la novela comienza cuando él descubre, o bueno, le informa a Jenny, que es la novia de la madre, que la madre ha desaparecido, ¿no? Entonces, él, Jenny y Valeriana, una perrita, emprenden la búsqueda de la madre. Algo que me llama mucho la atención sobre la literatura mexicana es el tema de la búsqueda del padre ausente, ¿no? Pienso que es una búsqueda muy literal, ¿no? Muchas veces el padre desaparece y el hijo lo busca. Y en esta novela quería preguntarme por otro tipo de ausencia, ¿no? Por la ausencia de la madre, pero también no solo o no realmente la ausencia tanto literal de Perla, que en la novela sí está ella ausente, pero también y sobre todo la ausencia metafórica de estas figuras maternas, ¿no? Como un abandono más bien metafórico que sucede cuando hay un montón de cosas que mantenemos en silencio, un montón de secretos que no se comparten, y también cuando hay un elemento de trauma hereditario, ¿no? Como que creo que me interesa preguntarme por ese abandono no sé, de cuerpo presente que puede suceder en la historia de las familias. Y luego hay un momento, y casi hacia el final de la novela, y no voy a revelar nada, pero hay que es un momento de mucha carga simbólica, cuando hay una especie de, podría incluso leerse como una transmigración, ¿no? de identidades, porque él se ve en el rostro de su madre y a su vez en el rostro de su abuela. Sí, sí. Y eso me hizo pensar en algo que ocurre casi al principio de la novela, porque dije, claro, estos dos puntos podrían ser detonantes de la novela, porque casi al inicio
hay un momento donde dice, si lo anoté por acá, lo debo tener. Aquí está. Las cicatrices de las otras nos hieren y cargamos con la herencia del corte. Ajá. Y como que es esa propuesta que a veces ahí se cierra en ese momento en el que él entiende que está totalmente asumiendo las identidades de su madre y de su abuela. Sí, totalmente. Bueno, hay una cita de Faulkner que creo que y fue muy importante para mí al momento de escribir esta novela y que luego, por alguna razón, no incluí en el epígrafe, que es: el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado, ¿no? Entonces, en realidad, al escribir esta novela me quería preguntar por cómo los pasados que desconocemos también nos habitan y determinan nuestra identidad. Hay muchos secretos en la historia familiar de L. Y conforme va buscando a su madre en esta línea narrativa que se mueve hacia adelante, también hay una búsqueda simultánea hacia atrás en el pasado, ¿no? Y se empiezan a revelar los pasados de L, de su madre y de su abuela. La idea es que al final L puede incorporar o aceptar que esos pasados, que desconoce algunos de ellos, la habitan también, ¿no? Y también determinan quién es. Y por eso ese momento en el espejo en el que se ve ella, pero también de algún modo está en ese mismo espejo, se ha reflejado su madre y su abuela. Y es un espejo, bueno, que se descubre al final de la novela. Ahora que hablabas de Jenny, ya la mencionaste un par de veces, le da también un toque de humor un poco a la novela, porque de pronto parecería que todo esto podía volverse muy solemne. Sí. Pero quiero preguntarte, ¿qué representa para la madre Jenny? ¿Qué representa esa figura? Entendiendo que Jenny fue pareja de un diplomático, que la madre tiene también a su propio pasado y terminan ellas juntas como novias. Sí. ¿Qué representa para ella? Pues a mí me interesaba mucho preguntarme por los vínculos entre mujeres en esta novela, ¿no? Creo que sí se ha escrito mucho sobre cómo en películas y libros las mujeres siempre hablan de sus vínculos con los hombres, ¿no? Como que en casi todas las escenas las mujeres, si es que hablan solas entre ellas, hablan sobre un tercero ausente, ¿no? Y que es hombre. Entonces justo quería ir en contra de eso y preguntarme por las muchas formas de vínculos posibles entre mujeres, ¿no? Entonces por eso está la relación filial madre-hija que rige la novela realmente, pero también la relación de amistad entre mujeres, ¿no? Con Silvia y Perla, y la relación de amor erótico entre mujeres, ¿no? Con Perla y Jenny. Hay muchos de soledad en la novela, ¿no? Son mujeres muy solitarias y es difícil que puedan a crear vínculos significativos debido a que hay una especie de trauma heredado, ¿no? Que se va revelando en el curso de la novela. Y el vínculo entre Jenny y Perla para mí es un sitio de donde se puede resolver esa soledad, donde encuentran una comunicación más allá de ese trauma, y que luego eso también se pasa, ojalá que así funcione, a la relación con L, ¿no? Que L se desespera mucho con Jenny, con sus peculiaridades, sus neurosis, su relación con los perros le parece un poco absurda, pero conforme la novela avanza van creando también una relación de sororidad, ¿no? Y van encontrando vasos comunicantes entre sus vidas. Por ejemplo, el metal, ¿no? La música del heavy metal y otra serie de temas que las une, y que, como dices, hay momentos de un contrapunto ahí más ligero en este vínculo y en la relación con Valeriana también. Me interesa que hablemos también de la abuela, porque su propio deterioro tiene que ver al final, o está determinado también la forma de la novela, porque, bueno, no hemos hablado de eso, pero hay momentos, mira, justo la abrí en uno de esos momentos, hay momentos en la novela en que aparecen estos fragmentos enmarcados, ¿no? Y hay momentos en los que aparecen los cuadernos contables, que son los cuadernos de la abuela, en donde hay frases en alemán con sus respectivas traducciones al español, y se convierten además en una especie de acto poético voluntario para la abuela, claro, deliberado de tu parte, ¿no? Sí. ¿Cómo opera esta dimensión en la novela? Pues me quería pensar en formas distintas de narrar, más allá de el simple relato de un evento, ¿no? Entonces también quería que hubiera otro tipo de artefactos narrativos, como justamente estos recuadros de Perfect que narran los recuerdos de infancia de una niña, y también los cuadernos de alemán, que justo son estos ejercicios de alemán que hace la abuela Cecilia cuando ya está en un grado un tanto avanzado de demencia, ¿no? Y creo que
solemos pensar en la demencia y en otros padecimientos como sitios donde el lenguaje pierde fuerza o pierde potencia porque pues se pierde mucho del lenguaje, ¿no? Pero yo quería también preguntarme por esos saltos poderosísimos del lenguaje que suceden en ese tipo de padecimientos, ¿no? Y cómo la lógica alternativa o peculiar o enrarecida de las personas con demencia a veces puede prestarse muy bien a la exploración poética. No, es que no lo había pensado así. Ahora que lo mencionas, claro, tiene, digamos, uno que lo ve desde la normalidad, y lo estoy entrecomillando, ¿no? Uh-huh. Eres un poco ciego o ciega a esa otra realidad que te permite como escarbar en otras fisuras de la realidad misma a partir de esa construcción lingüística. Sí, totalmente. Creo que hay un libro de Annie Ernaux sobre la enfermedad, sobre la demencia de la madre. Ahí se vuelve poderosísimo el lenguaje que utiliza la madre y se ve cómo esa mente que está perdiendo poder también tiene momentos de brillante, de no sé, de asombrosa lucidez. Sí. Uh-huh. Elisa, y para terminar quiero que hablemos de algo que a mí me sorprendió mucho de la novela, me asombró más bien, no más que sorprendió, que es que supongo que tiene que ver con el talante también de la imagen poética, uh-huh. Pero creo que es una novela que apela mucho a los sentidos. Uh-huh. Están las alucinaciones olfativas de la abuela que describes en algún momento, hay muchos silencios también, y está el sabor de la sangre, porque sí. Él uh-huh. tiene siempre esta herida uh-huh. Interna en la boca física, uh-huh. Y está constantemente sintiendo el sabor de la sangre, y eso le da como una especie de pátina a la novela de densidad, como de pesadez, de el sabor al óxido, y además uno empieza a imaginarse, me imagino que así sucederá con muchos y muchas lectoras, el color de la sangre que está inundando a la novela. Me gusta mucho esa interpretación, porque además justamente los lazos de sangre pues son importantísimos, ¿no? Los lazos, o sea, la sangre de forma literal, pero también metafórica es muy importante en la novela. Y es que sí, él tiene esta tendencia de que se muerde constantemente el cachete cuando está nerviosa, ¿no? Por dentro, ¿no? Así. Y entonces al hacer eso tiene una especie de llaga perenne ahí a la cual vuelve una y otra vez y con frecuencia tiene el sabor de la sangre, ¿no? Y creo que quizá eso nos habla un poco de la violencia, el tipo de violencia íntima y tal vez difícil de notar que experimentan las mujeres de la novela, ¿no? O esa línea familiar de mujeres, ¿no? Como hay una violencia sucediendo, una violencia brutal, pero que no es visible de buenas a primeras. Sí. Es en un registro quizá más íntimo, ¿no? Uh-huh. Sí, como más hacia los adentros. Sí, totalmente. Uh-huh. Elisa, pues. Pues muchas gracias, Ángel. Qué bueno, me encantó platicar.